unos como dicen, ándeles. A ver si no. La luna. ¿Emma? Fíjate, Katy, es la roña contigo. Cuando voy a pasar yo, mi hija se mueve. Jóvenes, muy buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, también. Muy contenta porque ya va a ser viernes. ¿Ya están listos para el examen? Sí. ¿Mm? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ok, bueno, pues entonces, ¿tienen alguna duda de lo que han estudiado o todo está bien? Disculpe, profe, ¿dijo que nos iba a poner 40 preguntas en 40 minutos? No, en 50 minutos. Ah, ok. Ujú. ¿No tienen ninguna duda entonces? A ver, Kimberly, ¿qué duda tienes? Kimberly, ¿no tienes micrófono? ¿Cuál es tu duda, Kimberly? Bueno, en lo que le dice la duda a Kimberly, profesor, escribe, yo le ya. quería comentar. Sobre el contenido de guanina y citosina. Ok. Bueno, la determinación del contenido de guanina y citosina es una prueba que usa ¿cuál taxonomía? A ver, los demás. ¿Qué tipo de taxonomía usa la prueba del contenido de guanina y citosina? Exacto, la taxonomía molecular. Muy bien. Y entonces esto se refiere al porcentaje que tienen los microorganismos justamente de esta cantidad de guanina y citosina. Se supone que si un microorganismo está estrechamente relacionado con otro, su contenido de guanina y citosina tiene que ser muy parecido. Y entonces existen ciertos límites de porcentajes en los cuales se dice, bueno, si el porcentaje de guanina y citosina es probablemente sea la misma especie, o si es este porcentaje, probablemente sea el mismo género, ¿verdad? Porque se comparan
el microorganismo que estamos analizando con una base de datos de microorganismos que ya se conocen sus porcentajes. Pero ¿cuál es tu duda, Kimberly? ¿Cuál es específicamente tu duda respecto a esta prueba? ¿Cómo es que se lleva a cabo? Bueno, voy a tener que poner la presentación. A ver, permítanme, que ya tenía yo la otra. Es la unidad, ¿qué es la 3? No, la 2, ¿verdad? Ay, ¿dónde quedó? Aquí está. Ok, aquí está. Esta es la prueba que se refiere al porcentaje de contenido de guanina y citosina. Vamos a empezar desde acá. ¿Sí? Si esta prueba te da valores entre 20 y 80%, es que corresponden al dominio bacteria y al dominio arcae. Entonces, como habíamos platicado, las bacterias que tienen mayor porcentaje de enlaces de este tipo, de guanina y citosina, esta prueba se basa en la desnaturalización del ADN, o sea, en que el ADN se abra en dos. Como ya saben, la guanina se une a la citosina con 3 puentes de hidrógeno. Entonces, entre mayor cantidad de guanina y citosina tenga un microorganismo, mayor va a ser la temperatura que tengas que aplicarle para que ese ADN se desnaturalice, se abra. Y entonces tú tienes aquí tu ADN, estás detectando la absorbancia y esta va a cambiar cuando esta molécula de ADN se abre, ¿verdad? En ese punto es donde se determina el porcentaje de guanina y citosina. Entonces aquí teníamos ejemplos, ¿verdad? De Bacillus subtilis, de Escherichia, y aquí estarían los porcentajes de guanina, citosina que les corresponden. Entonces, entre mayor sea el porcentaje de guanina y citosina, mayor será la temperatura que tengas que aplicar para desnaturalizar ese ADN. Y eso se lee por absorbancia. ¿Ok? Y entonces, si dos microorganismos son muy parecidos, el porcentaje de guanina y citosina pues va a ser prácticamente el mismo, ¿sí? Aquí decíamos que el DNA con menor porcentaje de guanina y citosina se utiliza menor temperatura para desnaturalizarlo porque tiene menos enlaces entre la guanina y citosina, ¿verdad? La mayoría de sus enlaces serían entre la adenina y timina y son enlaces dobles. Y luego aquí dice que si dos organismos difieren en más del 5%, entonces no están estrechamente relacionados, pero que sin embargo dos organismos con igual contenido de guanina y citosina pueden ser considerados como muy diferentes. Claro, hay que hacer otras pruebas, ¿verdad? Pero eso puede ser, que dos organismos con casi el mismo porcentaje de guanina y citosina no sean organismos muy semejantes, sino que sean diferentes. Y ahí yo les dejé la pregunta de ¿por qué? ¿Y por qué fue? No sabemos. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Ya no hay ninguna otra duda? No, maestra. Bien, entonces vamos a continuar con la otra unidad.
Ay, Dios, Dios, Dios. Déjenme ver porque ahora no la puedo compartir. Profe, ya le mandé información de lo del perro, a su WhatsApp. Ay, no la he visto en live. Apenas sí se la mandé, pero ya Bueno, pero ¿conseguiste algo? mi prima me comentó que en su veterinaria, donde ella trabaja, primero dice que tienen que hacer una consulta al perro y que cobran entre 250 y 300, pero por la operación más o menos en promedio pues sería como 5,500. Sí, sí, es lo que te digo, que es una cirugía muy cara. El problema es que para llevar el perro primero a una consulta y luego una cirugía pues es un lío, porque a Sí, ese perro prácticamente hay que cazarlo y con una cuerda, y yo tendría que hablar con el otro veterinario que a veces me ayuda, a ver si él me puede ayudar a cazar al perro y a ver si me puede hacer favor de llevarlo ahí a la veterinaria donde lo van a revisar y pues no sé si a operar. Ajá. ¿Y cuál es la dirección de la veterinaria? Bueno, si ahí me das los datos, pues ya veo yo y voy a hablar con el veterinario a ver qué me dice, ¿ok? Ok. Para no perder tiempo. Gracias por haber conseguido esa información. Bueno. Sí, de todos modos ocupa ayuda también para agarrar al perro, pues yo puedo ir al TEC y ayudarlo. Pues sí, ya te avisaremos. Bueno, ok, muchas gracias. Bien, vamos entonces a empezar con la primera parte de la unidad 4. Esta unidad está dividida en son como 4 partes. Vamos a empezar con la primera, ¿ok? Y en este caso, pues vamos a hablar de las características de las estructuras celulares referidas a bacterias. Y la primera característica que tenemos que mencionar es la morfología colonial, que ya habíamos hablado algo de eso en otras unidades, ¿verdad? Porque cuando nosotros realizamos el aislamiento de un microorganismo, la morfología colonial es la primera característica que determinamos. ¿Por qué? Pues porque nosotros simplemente en la caja Petri podemos ver qué forma y qué características tiene esa colonia. En este caso, pues es un cultivo puro el que está aquí, ¿verdad? Porque esta colonia aparentemente todas tienen las mismas características. Pero en el caso de cultivos mixtos o mezclados, pues uno selecciona la colonia que le interese y le determina la morfología colonial, que si ustedes se acuerdan eran 10 características, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuáles eran esas 10 características? Hola, hola. Porque ya las vimos. Si es rugosa, el ángulo de elevación que tiene. Entonces, a ver, menciónamelas. Vamos a empezar con la 1. ¿Cuál sería? A ver, los demás que no han estudiado. Eh, ¿cómo se llama? O sea, si es completa, pues el círculo es completo, si es No, pero rugosa. dame las características en general, no cómo se describe la característica. Las 10 son 10 características. Tamaño, color, Tamaño, forma. color, forma. Lo que había dicho, el ángulo de elevación. Pues sí, la elevación. ¿Cómo se llama? El margen, Ajá. Margen o borde. Luego. Superficie. Superficie. ¿Qué más? Lo que tiene que ver con la luz, la reflexión. El aspecto, transmisión de luz, reflexión de luz. Esas ya están las 10. Aspecto, transmisión de luz y reflexión de la luz, ¿verdad? Son las 10 características. Y yo nada más les hice hincapié en que cuando determinan el color, si esa colonia bacteriana se hizo crecer en un medio que tiene algún color, como el agar MB o como otros que existen con color, entonces pues no se puede determinar el color de la colonia, ¿verdad? En ese caso se determina la fermentación de lactosa, ¿sí? O si que estuviera creciendo en agar sangre, se determinaría la hemólisis de la sangre. Ajá.
Pero si está creciendo en un medio transparente, como es el agar cuenta estándar, ahí sí se puede determinar muy fácil el color de la colonia. Ajá. Y pues luego ya se describen cada una de las características, cómo puede ser. Y entonces esas son las 10 características que nosotros vemos en cuanto queremos empezar a aislar un microorganismo, es la morfología colonial. Entonces chequen cuáles son esas características, cómo se describe cada una, porque ya lo vimos en la unidad anterior. Ok, luego de la morfología colonial, pasamos a la morfología microscópica, que para hacerla, ¿verdad? Pues necesitamos hacer una preparación del microorganismo, lo que se conoce como un frotis, ya sea en fresco o en seco, y ahí también quedamos que vemos varias características. ¿Qué características describimos en una morfología microscópica? En cómo están la forma, como la foto que tiene ahí, ¿no? Si son cocos, diplococos. O sea, primero defines qué forma tiene la bacteria, ¿no? Si es un coco, si es un bacilo, si es un espirilo, qué forma tiene. Luego, la siguiente característica, ¿cuál es? La agrupación, ¿verdad? Si es un coco, pues si está en forma de diplococos o de estafilococos o en cadenas o cómo están. Y se acuerdan que les dije que la agrupación de estos depende del plano en el que se esté dividiendo el microorganismo, ¿verdad? Eso es lo que origina todas estas diferentes agrupaciones. Y en el caso de bacilos, pues son menos las agrupaciones. O en muchos casos las bacterias simplemente están aisladas, ¿no? Entonces era la agrupación, luego ¿qué más era? Color o tinción. El color que presenta o la tinción, ¿verdad? Si ustedes le hicieron tinción de Gram, pues tienen que poner si es Gram positivo o Gram negativo o qué color presenta de acuerdo a la tinción que le hayan hecho. Y luego otra característica más, ¿cuál es? Si presenta esporas. Si son esporulados. Ajá, si ese microorganismo presenta esporas en su interior o no las presenta, ¿verdad? Que ya quedamos que si ustedes usan una tinción normal, las esporas se ven dentro del microorganismo como si fueran huecos, ¿verdad? Como estructuras refringentes. Pero si usan una tinción de esporas, pues entonces sí se van a ver de un color, dependiendo de la tinción, ¿verdad? Pero puede ser un color verde u otro color, dependiendo de la tinción. Y por último, ¿qué otra característica usaremos en la morfología microscópica? Si es flexible o si es rígida, ¿no? Exactamente, la flexibilidad de su pared, ¿verdad? Entonces se supone que estos, los cocos, los bacilos, estos son rígidos, pero por ejemplo estos pues, son flexibles, ¿verdad? Porque ustedes están viendo cómo está su pared formando esta serie de curvas o de ondas. Entonces, esas serían las características que nosotros determinaríamos de la morfología microscópica. Por eso les puse aquí esa diapositiva y esta otra para que ustedes comparen los tamaños que pueden tener las diferentes bacterias. Aquí tenemos esta que es una cianobacteria, que se llama oscilatoria, que es pues sumamente grande, ¿verdad? Mide 8 micras de diámetro por 50 de largo. Y aquí tenemos, por ejemplo, un Bacillus megatherium que mide 1.5 de largo por 4 micras de diámetro. Tenemos a Escherichia, que esta Escherichia, más que parecer un bacilo como este, se le llama cocobacilo, ¿verdad? Porque está así como forma de huevo. Y mide 1 micra de ancho por 3 de diámetro. Luego tenemos a Streptococcus pneumoniae, que mide 8 micras de diámetro. Y tenemos a Haemophilus influenza, que mide 0.25 por 1.2 de largo. Ajá, entonces son algunos tamaños de bacterias que nosotros podemos observar en el microscopio. Y aquí, ¿verdad? Están también algunos de los tipos de bacterias. Estas son algunas bacterias patógenas y esta sería su morfología microscópica característica, ¿verdad? Por ejemplo, Staphylococcus, que ya dijimos que la palabra stafilo quiere decir agrupación en forma de racimo, y aureus quiere decir dorado, quiere decir que sus colonias son doradas y su agrupación es en racimo. Luego Streptococcus, que está
en forma de cadena. Este otro Streptococcus pneumoniae, que causa neumonía, ¿verdad? Que tiene cápsula. Luego tenemos este Bacillus, que tiene esporas aquí. Escherichia coli, Salmonella, que tienen flagelos, por eso se ven así. Pero para poderlas observar así, tendríamos que hacer la técnica para teñir flagelos. Vibrio cólera, que nada más tiene un flagelo. Klebsiella pneumoniae, que tiene cápsula, esto que se ve aquí alrededor. Bordetella pertussis. Corynebacterium, que este se caracteriza porque en su citoplasma tiene gránulos que se tiñen más fuertemente, si los ven. Helicobacter pylori, aquí teñido para flagelos, ¿verdad? Porque tiene un mechón de flagelos en un extremo. Clostridium botulinum, que también tiene esporas. Clostridium tetani, que también tiene esporas, pero aquí de forma en el cuerpo se ve como si fuera una raqueta. Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo. Y Treponema pallidum, que tiene esta forma como de espiral. Son algunas de las morfologías microscópicas que nosotros podemos observar. Ok, bueno. Finalmente, después de hacer la morfología colonial y la morfología microscópica, pues ya vamos a llegar a tratar de estudiar la estructura de una bacteria. Que eso pues solo se logra con los microscopios electrónicos. Y aquí pues puse un diagrama de una bacteria con la mayoría de sus estructuras, porque lo que vamos a hacer es el striptease de la bacteria, ¿verdad? Les vamos a ir quitando de estructura en estructura y vamos a ir viendo cuál es su composición química y cuál es su función. Entonces aquí podemos ver que esta bacteria tiene flagelos, ¿verdad? Que son estos largotes. Luego tiene fimbrias o pilis, que son estos que están aquí, estos verdecitos. Luego tiene su pared celular, ¿verdad? Luego su membrana plasmática. ¿Este tiene cápsula? No, esta es la pared, la membrana, ¿verdad? Luego tiene aquí inclusiones citoplásmicas, tiene ribosomas, tiene ADN. Y en esta otra, aquí esta bacteria tiene cápsula, ¿verdad? Que la cápsula está por arriba de la pared celular, pero tiene, por ejemplo, plásmidos, que en la otra no veíamos, y aquí a su núcleo se le llama nucleoide. Igual aquí pues tiene la cápsula, la pared, la membrana y todas las demás estructuras que ya vimos en el diagrama anterior. Entonces vamos a empezar a hacer el striptease de la bacteria y vamos a empezar quitándole el flagelo, ¿verdad? Que es la primera estructura que vamos a estudiar. Ok, la palabra flagelo viene del latín flagellum, que quiere decir látigo. Y los flagelos son apéndices filamentosos cuyo propósito es el movimiento, permitir el movimiento de la bacteria. Estas son estructuras que miden alrededor de 0.2 micras de grueso y pueden medir hasta 200 micras de largo. Por eso ustedes ven que el flagelo pues está aquí muy largo comparado con otros pelos como son los pilis o las fimbrias. Su composición química es una proteína que se llama flagelina y al flagelo se le considera como el antígeno H bacteriano. ¿Se acuerdan que en la unidad pasada o la antepasada, la 2, hablamos de los antígenos, ¿verdad? El antígeno H, el antígeno O y el antígeno K. Entonces, aquí al flagelo se le considera o se le conoce como antígeno H bacteriano. Muy bien. Ahora, las bacterias pueden tener los flagelos ubicados en diferentes lugares. Aquí, y dependiendo de cómo estén ubicados, reciben un nombre, esa ubicación de los flagelos. En este caso, se dice que esta bacteria es anfitríca porque tiene un mechón de flagelos aquí y otro acá, o sea, tiene flagelos en los extremos. Por eso es anfitríca. La palabra trichos quiere decir pelo o flagelo. Esta es una bacteria peritríca porque está rodeada de flagelos, como el diagramita que presentamos aquí, de Escherichia y de Salmonella, ¿verdad? Estas son bacterias peritrícas porque están rodeadas de flagelos. Ok, luego siguen las monotricas, que son bacterias que nada más tienen un flagelo, como en el caso de Vibrio, ¿verdad? Que nada más tiene un flagelo. Y tenemos por último a las lofotricas, que tienen un mechón de flagelos solo en uno de sus extremos.
Entonces existe una división de las bacterias en base a la ubicación de sus flagelos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, pero Ok, bueno, esta es una fotografía al microscopio electrónico de la base del flagelo. Si ven aquí una serie de anillos, aquí hay otros, ¿verdad? Y luego aquí se ve cómo da vueltecita y luego ya se continúa con lo que es propiamente el flagelo. Entonces vean que tiene varias estructuras. Y aquí está el dibujo, ¿verdad? El dibujo a la Mickey Mouse. Aquí está la serie de anillos que puede tener el flagelo. Aquí hay unos, aquí hay otros. Estos forman lo que se denomina cuerpo basal. Y si se fijan, estos anillos están anclados tanto en la pared celular como en la membrana citoplásmica, ¿verdad? Al tener una membrana externa, pues es una pared de un gram negativo. Y aquí estaría esto que se conoce como gancho y esto que es el filamento. Y aquí está más bonito a colores, ¿verdad? En donde tenemos aquí la serie de anillos, que son el anillo S y M, que anclan al flagelo a la membrana citoplásmica. Luego tenemos el anillo P y el L, que lo unen al péptido glicano o mureína y a la membrana externa. En este caso es una bacteria gram negativa. Y todo esto es lo que se conoce como cuerpo basal, porque es la base que une el flagelo a las estructuras de la bacteria. Luego viene el gancho, que es lo que daría aquí como vueltecita, y finalmente vendría el filamento, que ya es un filamento largo, ¿verdad? Formado de flagelina, que es lo que constituye propiamente al flagelo. Aquí vean, esta es una bacteria, seguramente quiere ser una salmonela. Todos estos son los flagelos que tiene. Entonces vean la longitud de esos flagelos, ¿verdad? Y está completamente rodeada de esas estructuras. Okay. El flagelo de la bacteria rota como si fuera una hélice de barco, ¿verdad? Y entonces puede dirigir la bacteria, así al estar rotando, pues la bacteria se mueve acá, puede cambiar de sentido la rotación, etcétera. Y por eso es que muchas bacterias pueden dirigirse hacia distintos estímulos, como puede ser la concentración de un sustrato o la cantidad de energía luminosa, etcétera, o pueden dirigirse incluso al fondo de los lagos, ¿verdad? Y hacen una serie de movimientos, ¿verdad? Para concentrarse cerca del estímulo. Y pueden hacer, como dice aquí, avances largos, giros, avances cortos, etcétera, y presentar este tipo de desplazamiento, ¿verdad? Entonces pueden acercarse hacia el estímulo o pueden alejarse del estímulo, siempre y cuando tengan flagelos que actúen como hélices de barco y que les permitan desplazarse. Y en el laboratorio, ¿verdad? Se puede determinar si una bacteria es móvil o no. Ya les había yo presentado por ahí los tubitos, ¿verdad? De un medio que se llama MIO, que se coloca en el tubo recto y se inocula con un asa recta, y si el microorganismo es móvil, se va a diseminar por todo el medio de cultivo, y si el microorganismo es inmóvil, únicamente crecerá donde se hizo la picadura en el medio de cultivo. Y ese medio de cultivo, pues, es un medio semisólido, ¿verdad? Para que nos permita ver la movilidad del microorganismo si es que es móvil. ¿Dudas? No. no, profe. Bueno, ahora tenemos lo que son los pilis y fimbrias, que en algunos lugares, en algunos libros los llaman como si fueran lo mismo, ¿verdad? Y en otros sí hacen algunas diferencias. Estos pilis y fimbrias igualmente van a ser apéndices externos, ¿verdad? Filamentosos, que son visibles al microscopio electrónico. El flagelo sí se puede poner de manifiesto en el microscopio óptico, mediante ciertas técnicas, pero los pilis no. Este tipo de estructuras se encuentran fundamentalmente en bacterias gram negativas. Las fimbrias son estructuras cortas, finas y numerosas, y generalmente participan en los procesos adhesivos de la célula, cuando la célula se está adhiriendo a determinado tipo de superficies.
Esta superficie puede ser desde una roca, una pared, una tubería, hasta el cuerpo humano. Y los pilis se sabe que son un poco más largos, son menos numerosos y son los que están implicados en la unión de dos células durante el proceso de conjugación bacteriana. Y en este caso están formados de una proteína que se llama pilina. Existen varios pilis, ¿verdad? El pili de tipo 1 tienen una especie de adhesinas específicas en las puntas y estos se encuentran como en la bacteria Neisseria gonorrhoeae, que le permite unirse a células de la superficie de la mucosa del tracto urogenital. O en el caso de Bordetella pertussis, que este tipo de estructuras le permite unirse a células de la superficie de la mucosa del tracto respiratorio superior. Y este tipo de pilis sobre todo se encuentran en organismos gram negativos y en gram positivos como los estreptococos. Luego tenemos el pili F o conjugativo, ¿sí? Que es un pili de tipo 4, ¿verdad? Que participa en el movimiento celular mediante extensión y retracción del pili. Estos llevan a la bacteria hacia el sitio de unión y mueven a las células en ambientes secos sobre los tejidos o dentro de los biofilms. Entonces, estos tienen otra actividad. Y el pili conjugativo, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante en el dibujo. Muy bien. Aquí tenemos cómo se forman las biopelículas, ¿verdad? Esta es una superficie y aquí se va a formar una biopelícula, o sea, una película viva. Dice, la inducción y formación de biopelículas maduras, por ejemplo, en Vibrio cholera, a bajas densidades celulares, para una adecuada formación de biopelícula, es necesario el movimiento de pilis o flagelos, así como la biosíntesis y expresión de exopolisacáridos. O sea, estas células que empiezan a adherirse aquí a esas superficies, ya sea mediante los pilis o llegan ahí mediante los flagelos, normalmente son células que empiezan a excretar una serie de polisacáridos y entonces empiezan a formar como una especie de baba y las demás células que están ahí van a quedar atrapadas y van a empezar a formar ese biofilm, o sea, esa película en esa superficie. Y después, cuando ese biofilm alcanza cierto tamaño, de ahí pueden escapar las células e irse a otro lugar e iniciar la formación de una nueva biopelícula, ¿verdad? Esto puede suceder sobre los humanos, ¿verdad? O es lo que sucede muchas veces. Por ejemplo, ya han ido a visitar el ecoparque. ¿No los llevó la maestra Norma? Sí. Ok. Y ya ven que ahí tienen la red esa de tratamiento que son como muchos estantes en una torre. ¿Sí se acuerdan? Y de la parte de arriba cae el agua sucia, el agua residual, y ya por abajo sale tratada, ¿verdad? Porque cada una de esas tarimas que están en esa torre está cubierta con un biofilm microbiano. O sea, ahí los microorganismos crecieron y hay de varios tipos microorganismos ahí, ¿verdad? Y lo que hacen es que cuando el agua residual está pasando por ahí, pues usan la materia orgánica que lleva y la van degradando, ¿verdad? Entonces van purificando esa agua. Entonces ahí esas bacterias están adheridas porque hicieron todo este proceso, ¿verdad? Luego aquí tenemos este diagramita, ¿verdad? De esta bacteria en donde nosotros podemos ver los pilis, los flagelos que son más largos, y aquí tenemos los pilis o las fimbrias. Y aquí está el pili conjugativo. Este pili, que de los cuales la bacteria no tiene muchos, tiene menos. Este pili, perdón, viene de acá. Esta es la bacteria peluda. Entonces, esta es la que tiene el pili. Este pili se extiende y hace contacto con esta otra bacteria. Y entonces luego se retrae, hagan de cuenta que la jala, y entonces mediante el puente que queda establecido, le va a pasar información genética, ya sea de un plásmido o de su núcleo.
y entonces esta bacteria va a quedar con una información que antes no tenía. Y esa información que ahora tiene puede conferirle la capacidad de degradar algún sustrato o algún compuesto tóxico o de producir alguna toxina o alguna característica diferente a las que tenía. Eso lo permite el PILI-F, que es el pili de fertilidad, que permite el proceso de conjugación bacteriana. ¿Qué es esto, verdad? El paso de material genético de una bacteria a otra mediante un puente citoplásmico formado por el pili. Y aquí tenemos que los pilis también son receptores de fagos. Estas bolitas que ven ustedes aquí son fagos que están adheridos a un pili y por ahí penetran o hacen que penetre su ácido nucleico al interior de la bacteria. Ok, ¿alguna duda de los flagelos, pilis, fimbrias? ¿Permite penetrar qué, profe? El material genético a otra bacteria, el pili-F. ¿Sí? Por eso antes se decía que las bacterias, su mecanismo de reproducción era solamente asexual por fisión binaria, pero ahora ya se sabe que pueden intercambiar material genético mediante este mecanismo mediado por un pili. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de la siguiente estructura, ¿verdad? Si nos regresamos a la bacteria original, ¿dónde está la bacteria? Ahí está. Ok, entonces ya vimos el flagelo y las fimbrias o pilis, ¿verdad? Ahora vamos a ver la siguiente estructura, que es la cápsula. Y pues ya dijimos que no todas las bacterias tienen cápsula, ¿verdad? Pero si sí la tiene, pues sería la estructura inmediatamente después del flagelo y de los pilis. Ok, la cápsula generalmente es una capa rígida e impermeable. Y existe otra estructura que se conoce como capa mucosa, que es muy semejante a la cápsula, pero en este caso es una capa más flexible, no es impermeable y esta es más difícil de visualizar. Pero estas cápsulas están situadas externamente con respecto a la pared celular, o sea, están por fuera de la pared celular. Y la estructura superficial está formada por acumulación de material mucoso o viscoso, ¿verdad? Entonces, a la cápsula se le considera como el antígeno K bacteriano, del cual ya habíamos mencionado en la unidad anterior, sí, fue en la 3, creo, que también nos permite identificar a una bacteria en base a la presencia del antígeno K. Aquí tenemos la composición química de las cápsulas. Las cápsulas generalmente están formadas de agua, en un 98%, y el 2% restante pueden ser polisacáridos o proteínas. Entonces, aquí tenemos un microorganismo capsulado, si lo alcanzan a ver en el centro, y estos halos que lo están rodeando son la cápsula. Esta es una tinción con tinta china, que ya habíamos visto que era una tinción negativa, ¿verdad? En donde lo que se hace es contrastar el fondo para que se pueda observar la cápsula de esos microorganismos, ¿verdad? Pero el microorganismo en sí no se tiñe ni la cápsula. ¿Por qué? Porque como la cápsula tiene muy poquitos grupos químicos, no se puede teñir. Ok, entonces, entre los heteropolisacáridos aniónicos, cuyas unidades repetitivas forman la cápsula, se encuentran azúcares, aminoazúcares, ácidos urónicos, como el hialurónico en el caso de Streptococcus pyogenes, puede tener polioles, puede tener formiato, succinato. Todos estos tipos de heteropolisacáridos aniónicos pueden formar las cápsulas de algunos microorganismos. En el caso de los homopolisacáridos neutros, tenemos que las cápsulas pueden ser levanos, dextranos, celulosa, como en el caso de Acetobacter hylinum, que produce el vinagre, ¿verdad? O pueden tener alginatos. Y también podemos tener microorganismos con cápsulas formadas de polipéptidos, como el ácido D-glutámico. Entonces, todas estas composiciones pueden tener los microorganismos en sus cápsulas, pero principalmente las cápsulas son agua. Ahora, ¿para qué les sirve la cápsula a los microorganismos? Bueno, pues como tiene tanta cantidad de agua,
pues la protege contra la desecación. Si nosotros analizáramos un cultivo de un microorganismo capsulado y uno que no es capsulado y los sometiéramos a un proceso de desecación, pues primero se muere el que no es capsulado y ya después el que tiene cápsula, ¿verdad? Porque la cápsula los protege contra la desecación porque está formada de agua. También las cápsulas lo protegen contra la predación por protozoarios. Cuando un microorganismo está capsulado y un protozoario lo quiere ingerir, porque acuérdense que los protozoarios, muchos de ellos ingieren una gran cantidad de bacterias y de eso se nutren, ¿verdad? Pero si las bacterias están capsuladas, pues se les resbalan y les cuesta más trabajo predarlas, o sea, fagocitarlas, comerlas. La cápsula también protege contra agentes antibacterianos como metales pesados, bacteriófagos, células fagocíticas. Aquí, por ejemplo, los macrófagos, cuando tratan de atrapar alguna bacteria que está causando una infección en el organismo y esa bacteria es capsulada, hagan de cuenta como si la bacteria estuviera enjabonada y el macrófago a la hora que la quiere fagocitar, se le resbala y se le resbala. Entonces, cuando los microorganismos son capsulados, se dice que esa cápsula es un factor de virulencia, hace que el microorganismo pueda causar más daño porque le ayuda a evadir a las células fagocíticas, ¿verdad? Que son las del sistema inmune. Y también la cápsula protege contra anticuerpos y contra detergentes, ¿verdad? Y pues decíamos que se puede considerar como un factor de virulencia porque les permite evadir a las células fagocíticas y además las bacterias capsuladas tienen una mayor adherencia porque esas cápsulas son como material pegajoso que les permite unirse a las superficies. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces aquí tenemos esta fotografía, la tomé de alguien que trabajó en el laboratorio y hizo su tinción de cápsula, ¿verdad? Y pues para que vean aquí qué clarito se ve, ¿no? Cómo se ve el cuerpo del microorganismo como un fantasmita y cómo se ven las cápsulas completamente brillantes y el resto que vemos aquí son las partículas de tinta china. Y pues quedamos que esta era una tinción negativa porque únicamente se contrasta el fondo. Y bueno, aquí este es un macrófago fagocitando bacteria. Dice imagen de microscopía electrónica de barrido con 10,000 aumentos. El perro es la bacteria, ¿verdad? Y este es el macrófago. Bueno. Y aquí está esta otra, ¿verdad? Dice que cada vez que se sientan que no le importan a nadie, recuerden que tan solo en 1 mililitro de sangre tienen alrededor de 11 millones de leucocitos que darían la vida con tal de protegerlos de cualquier enfermedad. Y ahí están los leucocitos, ¿verdad? Tratando de tragarse esto que está invadiendo al cuerpo. Bueno. Ok. Otras funciones de las cápsulas, ¿verdad? Pues es la adhesión a sustratos inertes. Por ejemplo, en los medios acuáticos, los microorganismos que tienen cápsulas es más fácil que se adhieran a las rocas o a las superficies que hay ahí en el océano y que puedan iniciar una colonización. También esas cápsulas le permiten formar consorcios con otros microorganismos. Al estar formando esa especie de mallas o babas ahí pegadas, pues hay otros microorganismos que también se pueden adherir ahí y sumar a los que ya están ahí presentes. Y esto es lo que ocasiona, ¿verdad?, la corrosión y obstrucción en las cañerías o la formación de biopelículas en catéteres y en prótesis quirúrgicas. Esto es grave, ¿verdad? Bueno, también en las cañerías, pero aquí es más grave porque hay personas que duran mucho tiempo internadas en los hospitales con diferentes tratamientos y ya ve que lo primero que le hacen a uno cuando lo van a internar en un hospital es ponerle un catéter, ¿verdad? O sea, una vía de entrada para que le puedan poner ahí todos los medicamentos que se necesitan. Y esas vías de entrada, las enfermeras las están monitoreando y cada determinado tiempo las cambian de lugar para evitar que se formen estas biopelículas ahí y que puedan causar una infección en el paciente. Y lo mismo, pues cuando a un paciente se le introduce una prótesis quirúrgica, ¿verdad? Pues ese material tiene que estar perfectamente esterilizado
y todo tiene que realizarse en las condiciones adecuadas para que esa prótesis no se vaya a contaminar con un microorganismo capsulado, ¿verdad? Porque ahí le va a empezar a colonizar y le va a causar un problema grave. También las cápsulas, ¿verdad?, permiten la adhesión a sustratos vivos. Aquí hablamos de sustratos inertes, como pueden ser las rocas o las tuberías o los catéteres o las prótesis, ¿verdad? Y la adhesión a sustratos vivos es cuando se unen a los epitelios, ¿verdad? O cuando forman las placas dentales y posteriormente las caries. Ajá. Entonces, aquí en los epitelios, pues mucha flora normal de los epitelios que se considera flora autóctona, ¿verdad? Es porque tiene la capacidad de producir esa especie de cápsulas y les permite fijarse hacia los epitelios, ¿verdad? O la flora que está en el rumen de los rumiantes. Pero en el caso de las placas dentales, muchos de los microorganismos que causan caries tienen la capacidad de producir estas biopelículas y entonces ya quedan ahí adheridos, empiezan a hacer su metabolismo, empiezan a acidificar, a destruir la dentina y van a causar la caries, ¿verdad? Y ya no se diga si por ahí llegan otros microorganismos asociados que contribuyen al rápido desarrollo de esas caries. Por eso es tan importante que cuando uno coma, sobre todo dulces, ¿verdad?, se lave bien la boca para evitar que haya microorganismos que se puedan estar adhiriendo ahí a los sustratos. Ok, luego tenemos también lo que se conoce como capa S, que algunos consideran que es una cápsula. En este caso, esta capa S está formada por proteínas o por glicoproteínas que tienen una estructura bidimensional. Estas básicamente se encuentran en el dominio arquea y en este dominio, esta presencia de estas capas S actúan como paredes celulares, porque el dominio arquea, su pared celular no es de peptidoglucano. Estas capas tienen una apariencia cristalina y tienen una simetría variada que puede ser hexagonal, tetragonal o trimérica. Y su función, pues actúan como una barrera de permeabilidad externa y protegen ante mecanismos de defensa del huésped. Y aquí tenemos cómo se observan esas capas S, ¿verdad? Vean la estructura que presentan. Este es un bacillus que se llama Geobacillus stearothermophilus y este tiene capa S en su superficie. Y vean cómo se observa. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O ya se durmieron? No, profe. No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, ok. Entonces, ya vimos el flagelo, ya vemos los pilis o fimbrias, ya vimos la cápsula, ¿verdad? Y ahora, pues, si la bacteria no tiene flagelo, no tiene pilis, no tiene fimbrias, no tiene cápsula, lo que seguramente sí va a tener es su pared celular, aunque existe un grupo de bacterias que carecen de pared celular, que más adelantito lo vamos a mencionar. Ok, entonces si la bacteria carece de las otras estructuras, no importa, la bacteria puede estar viva. Y la siguiente estructura que tendría, pues sería la pared celular, ¿verdad? La pared celular es la que va a darle la forma y la rigidez a esa bacteria. Es la que determina que sea un coco, un bacilo, forma de vibrio, de espiroqueta, etc. Y provee un soporte mecánico y previene la lisis osmótica. ¿Por qué? Porque aunque en su interior la presión osmótica sea elevada, en el interior de la bacteria, la membrana se repliega contra la pared y evita que ésta estalle, que la membrana estalle, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de un eritrocito, si la presión osmótica en su interior es muy elevada, el eritrocito estalla, porque no tiene pared celular. En cambio, una bacteria normalmente no lo hace porque tiene su pared celular que está conteniendo a esa membrana que está soportando la presión osmótica. Entonces, por eso se dice que provee soporte mecánico y previene la lisis osmótica. La pared celular se requiere para el desarrollo y la división bacteriana. Si ustedes a una bacteria le quitan el flagelo, le quitan los pilis, le quitan la cápsula, la bacteria puede seguir viva. Pero si ustedes le quitan la pared, la bacteria va a morir, porque
la requiere para el proceso de desarrollo y división bacteriano. Y además, la pared es la responsable de muchas características taxonómicas, porque, por ejemplo, las salmonelas, hay de varias especies y varios subgrupos, y la diferencia está básicamente en los componentes de su pared celular, ¿sí? Que son paredes celulares de bacterias gram negativas, son paredes muy complejas, y ahí radican sus características taxonómicas, ¿verdad? Y por eso es que a la pared también se le conoce como el antígeno somático O, que como vimos en las unidades anteriores, ese antígeno nos permite clasificar e identificar algunos tipos de bacterias, ¿verdad? Y esa sería la estructura que todas las bacterias deben de tener, su pared celular, porque si se las quitamos, pues la bacteria no se va a poder reproducir. Ok. Entonces, el componente principal que forma la pared es lo que se conoce como peptidoglucano o mureína, o también le dicen glucosaminopéptido, y tiene varios nombres. Estos son los principales. Ajá. ¿Y de qué está formada esta mureína o este peptidoglucano? Pues su composición química es N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, estos unidos con enlaces beta 1,4. ¿Sí? Ahora, la penicilina, ya ven que en muchas enfermedades el médico receta penicilina, siempre y cuando no sean alérgicos a la penicilina, ¿verdad? Lo que hace la penicilina es que interrumpe la transpeptidación de enlaces cruzados, que ahorita vamos a recordar qué es eso. Y la lisozima, que ¿dónde tenemos lisozima? ¿Alguien sabe? En el cuerpo. ¿No? La lisozima es una enzima que está, por ejemplo, en las lágrimas. Entonces, cuando algo nos entra en el ojo, lo primero que hacemos es llorar. Y en esa lágrima, entre otras cosas, hay lisozima. Entonces, en el caso de que haya bacterias ahí en lo que nos entró al ojo, la lisozima se va a encargar de degradar a esas bacterias. ¿Y cómo lo hace? Pues rompe el enlace beta 1,4 que forma parte de la pared, de la integridad de la pared celular. Y, profe, ¿sí? ¿lisozima no se escribe con Z? Fíjate que en algunos libros está con S y en otro con Z. Liso, Okay. liso es de lisar y cima es de encima. Entonces yo aquí la puse así, pero la verdad no sé a quién creerle, si al que lo escribe con Z o al que lo escribe con S. Pero, pues no sé. Voy a buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y se me va a sacar de problemas. Bueno, sí, gracias por tu observación. Gracias, profe. ¿No? Y pues búscale en el diccionario y ya vemos cuál es el correcto, porque en algunos libros está escrito así y en otros está con Z, efectivamente. Muy bien, entonces en esta diapositiva tenemos lo que es la pared de un gram positivo y esta es la pared de un gram negativo. Ok, la pared celular de un gram positivo es una pared muy gruesa, como ustedes ven aquí, esta raya gruesa es el peptidoglucano o mureína, y esta rayita finita aquí negrita es la membrana. En el caso de la pared de una bacteria gram negativa, aquí tienen la membrana, que es la rayita esta finita, luego la capa de peptidoglucano sería esta otra rayita fina que se ve aquí, y esta que se ven como onditas es la parte externa de esa pared, que tiene otra serie de compuestos como son lipopolisacáridos y proteínas. Bueno, esta transparencia nos muestra la estructura básica de la mureína o del peptidoglucano, que dijimos que son heteropolímeros, ¿verdad? De N-acetilglucosamina con N-acetilmurámico. Y se repite aquí otro N-acetilglucosamina, otro murámico, glucosamina, murámico, y así van formando las hileras que van a formar la pared. Pero aquí, característicamente del N-acetilmurámico, que es este acetilmurámico, ¿verdad? Le cuelgan
1, 2, 3, 4 aminoácidos, que son alanina, D-glutámico, mesodiaminopimélico y de alanina. Entonces, en cada murámico le van a colgar estos 4 aminoácidos. Y entonces, si aquí abajo tenemos otra cadena de N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, glucosamina murámico, los aminoácidos del N-acetilmurámico de esta cadena van a estar interaccionando con los de la cadena de abajo o con los de la cadena de arriba, mediante enlaces peptídicos. Eso es a lo que se le llama enlaces entrecruzados. Y eso es lo que evita la penicilina, ¿verdad? Evita que se formen esos enlaces entrecruzados y entonces las paredes de esas bacterias quedan muy sueltas, por decirlo así, y el microorganismo no tiene la rigidez que debería de ser y va a morir porque se va a desintegrar, ¿ok? Aquí tenemos, ¿verdad?, las unidades repetitivas, glucosamina, murámico, ¿verdad? Y otra vez glucosamina, murámico, y aquí estaría el murámico con sus aminoácidos que le cuelgan. Y aquí abajo tendríamos otra cadena igual, ¿verdad? Glucosamina, murámico, y los aminoácidos del N-acetilmurámico estarían reaccionando con los de la cadena de aquí abajo o con los de la cadena de aquí arriba. Muy bien. Entonces aquí tenemos otra vez representados glucosamina, murámico, aquí están los aminoácidos que le cuelgan. Aquí estaría la cadena de abajo, ¿verdad? Glucosamina, murámico. Y vean cómo aquí estos aminoácidos están interaccionando con los de la cadena de arriba, pero aquí en vez de hacerlo mediante un enlace peptídico directo, aquí lo están haciendo mediante otra serie de aminoácidos, en este caso glicina, 5 glicinas. Es una unión de pentaglicinas. ¿Sí queda más o menos claro cómo está formada la pared? Sí, maestra. ¿O no? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Okay. Aquí está representada la pared de una bacteria gram negativa. Entonces, la pared de una bacteria gram negativa tiene una cantidad de peptidoglucano o mureína muy pobre, tiene muy poca cantidad, pero esta pared en la parte que da hacia afuera de la bacteria, en la parte exterior, tiene otra especie de membrana que le llaman membrana externa, que está formada por lipopolisacáridos y lipoproteínas. Entonces, esta estructura que tienen las bacterias gram negativas en la parte exterior de la mureína o peptidoglucano hace que estas paredes sean muy complejas y que muchas de ellas actúen como toxinas. El caso de las salmonelas. Las salmonelas tienen estos componentes en su pared celular y esos componentes son causantes de enfermar a la persona, ¿verdad? Le causan fiebre, diarrea, malestar general, etcétera. Los componentes que tiene aquí formando la membrana externa de esa pared celular, ¿sí? Y aquí abajo pues está la membrana citoplásmica, ¿verdad? Y aquí entre la membrana citoplásmica y la otra membrana externa pues hay un espacio grande que se llama espacio periplásmico. Ok. En este otro ejemplo de pared, ¿verdad? Aquí tenemos igual, esto sería la membrana plasmática, luego estos serían las cadenas del peptidoglucano, y esto que está aquí arriba, ¿verdad? Sería la membrana externa que está colocada sobre la mureína y que también forma parte de la pared celular. Y aquí, por ejemplo, esta bacteria, bueno, aquí hay una proteína que actúa como porina, o sea, es un poro para que penetren cosas a la célula. Aquí tenemos estos que son polisacáridos y aquí tenemos estos que se conoce como lípido A, que forma parte de los lipopolisacáridos, ¿verdad? Y toda esta estructura, pues es la que se conoce como antígeno O. Entonces, esa es una bacteria gram negativa. En el caso de la bacteria gram positiva, si se fijan, la cantidad que tiene de mureína o de peptidoglucano es muy grande comparada con la bacteria gram negativa.
Y esta pared de las bacterias gram positivas tiene unos componentes específicos que son los ácidos teicoicos o los ácidos lipoteicoicos, que son estos que llegan aquí hasta los lípidos de la membrana. Pero estos gram positivos no tienen aquí en la parte externa todos los componentes semejantes a una membrana, si se fijan. Y esta sería su pared celular. Y aquí el espacio periplásmico no existe o es muy pequeño, ¿verdad? Entonces la pared celular de una bacteria gram positiva es una pared menos compleja, ¿verdad? Porque no tiene todas las estructuras que lleva acá la de la gram negativa, pero es una pared que contiene un mayor porcentaje de peptidoglucano o mureína, ¿verdad? Y un componente característico en esta pared son los ácidos teicoicos. ¿Sí queda clara la diferencia? Sí, maestra. ¿O no, maestra? Sí, profe. O ya se me fueron. Gracias, Paniagua. No, profe, aquí estamos. Ah, bueno, ok. Bueno, aquí vamos a ver esta otra diagramita, ¿verdad? Aquí tenemos la membrana citoplásmica, como dice. Y luego aquí tenemos el N-acetilglucosamina, el N-acetilmurámico, y aquí están los enlaces entre esta cadena y la de abajo, ¿verdad? Aquí están, y luego aquí hay enlaces entre esta y la de arriba, y aquí tenemos este ácido teicoico, y aquí tenemos un ácido lipoteicoico. ¿Por qué lipoteicoico? Porque está aquí reaccionando con los lípidos de la membrana, y luego aquí, por ejemplo, está esquematizada la cápsula. Entonces, esta pared que está aquí ejemplificada será de un gram positivo o de un gram negativo. Fíjense, todo esto es el peptidoglucano, ¿eh? Aquí está señalado. Y esta bacteria pues tiene cápsula. Ahí está. Pero ¿a qué corresponde? ¿A una bacteria gram positiva o una gram negativa? De acuerdo a lo que yo les he explicado en cada caso. Es gram positiva, ¿no? ¿Por qué? Por lo del peptidoglicano, que abarca más que en la de gram positiva, que a gram negativa. Ajá, ¿y qué otra característica podríamos decir que indica que es de gram positiva? ¿Qué le faltaría aquí? El espacio periplásmico. No, el espacio periplásmico sería todo esto hasta acá abajo. No, pero ¿qué otro componente tiene aquí arriba la pared celular de las gram negativas? La membrana externa, ¿no, profe? O sea, la negativa es la que tiene la membrana externa. Exacto, todo esto no lo tiene, ¿verdad? Nada más tiene peptidoglucano. Ahí está, nada más tiene peptidoglucano. No tiene la membrana externa. Y además, aquí hay ácidos teicoicos y lipoteicoicos, que son componentes que nada más se encuentran en la pared celular de bacterias gram positivas. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Sí, profe. Ok. Aquí, por ejemplo, está representada la pared celular de unas bacterias como el caso de Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium lepre, que en su superficie, fíjense, aquí tiene su peptidoglucano, pero tienen estos compuestos que se conocen como ácidos micólicos. Son paredes que tienen, por decir, mucha grasa. Aquí tienen glucolípidos, ¿verdad? Esta sería la pared celular. Bueno, aquí está. Y aquí sería la membrana. Pero estos característicamente tienen sobre su pared celular un montón de compuestos que se llaman ácidos micólicos y que le confieren ciertas características a esas paredes de esas bacterias. ¿Ok?
Bueno, entonces aquí repetimos, ¿verdad? Tenemos el N-acetilglucosamina, el N-acetilmurámico con sus aminoácidos que cuelgan, y aquí están estos unidos por enlaces peptídicos, ¿verdad? Con los aminoácidos que cuelgan del N-acetilmurámico de la cadena de abajo. Aquí lo mismo, ¿verdad? Tenemos glucosamina, murámico, glucosamina, y aquí el murámico con sus aminoácidos que cuelgan, y aquí hay un enlace entre estos aminoácidos y estos otros de la cadena de abajo. Ajá. En este caso, los enlaces en las bacterias gram negativas son directos, son enlaces peptídicos directos entre el último aminoácido de esta cadena y el penúltimo de la cadena que está arriba. Pero en el caso de las bacterias gram positivas, estos enlaces entre el último aminoácido de la cadena de abajo, por decir aquí, y el penúltimo de la cadena de arriba, no son enlaces peptídicos directos, sino que generalmente están mediados por otra serie de aminoácidos. Entonces, las bacterias gram positivas, sus enlaces entrecruzados, o sea, entre las cadenas, son más complejos, ¿sí? Porque tienen aquí otra serie de aminoácidos. En cambio, en la bacteria gram negativa, sus enlaces entrecruzados son menos complejos porque son directos, pero la estructura membranosa de membrana externa que está aquí fuera de la pared hace que esa pared sea una estructura muy compleja. ¿Sí? Sí, maestra. Y aquí, Sí, aquí está representado con bolitas y con hexágonos, ¿verdad? Esta es la pared. Fíjense, la N-acetilglucosamina, murámico, glucosamina, murámico, y ahí se va, ¿no? Entonces aquí, esta es la pared de un gram negativo y esta es la de un gram positivo. Ok, entonces aquí tenemos la glucosamina, el murámico, la glucosamina y el murámico. Esta es una fila de, hagan de cuenta que son ladrillos, esta fila de ladrillos, esta es la otra, y todo esto va haciendo el grosor o el ancho de la pared. Entonces, aquí están los aminoácidos que cuelgan de cada murámico, ¿verdad? Y vean cómo interaccionan de manera directa con los de las filas de arriba o con los de las filas de abajo, según. En el caso del gram positivo, si se fijan, estas uniones están más largas, que quiere decir que aquí hay otra serie de aminoácidos que están uniendo a los del murámico de aquí con los del murámico de abajo. Y entonces por eso es que estos enlaces entrecruzados, o sea, los que se dan entre las cadenas, son más complejos en las gram positivas que en las gram negativas, en donde el enlace es directo, un enlace peptídico directo. Pero la presencia de membrana externa en la pared de los gram negativos la hace más compleja, ¿sí? Sí, maestra. Sí, maestra. Pero es porque, bueno, yo me guío más en la figura, es porque no es simétrico más que nada, por eso es que lo vuelve más compleja, como no tiene un orden. No, la complejidad está dada porque aquí están una serie de aminoácidos llevando a cabo el enlace entre este y este. Y aquí no hay aminoácidos, no hay otra serie de aminoácidos de por medio, sino que es aquí directo, es un enlace peptídico directo. Y aquí está dado por otra serie de aminoácidos. Entonces, esto hace que esta pared sea más compleja porque aquí hay otra cantidad de aminoácidos que están interviniendo en esos enlaces entrecruzados. ¿Sí? A eso se debe. Ok, gracias. Bueno, aquí en esta tablita se resumen algunas diferencias entre las paredes de los gram positivos y las de los gram negativos. Por ejemplo, el grosor. La pared de los gram positivos tiene de 25 a 35 nanómetros de grosor y la de los gram negativos de 10 a 15. Esto quiere decir que la cantidad de peptidoglicano, ¿verdad? Aquí es mayor, ¿verdad? Entre 20 y 80, y aquí entre 5 y 15, ¿sí? La complejidad de la pared es mayor en las gram negativas porque tienen esa especie de membrana externa por el otro lado de la pared, del peptidoglucano. Y la pared de las gram positivas tiene menor complejidad. Lo que tiene mayor complejidad en las gram positivas son los enlaces entrecruzados, pero no la pared en sí.
Luego, los ácidos teicoicos y lipoteicoicos, pues ya vimos que solo están presentes en las paredes de los gram positivos y las gram negativas no tienen. La cantidad de lípidos es menor en las gram positivas con respecto a las gram negativas. Y si se dan cuenta, las gram negativas, al tener esa especie de doble membrana, ¿verdad?, van a tener fosfolípidos, proteínas, lipopolisacáridos y calcio, que son estos los que forman la especie de membrana externa que está sobre el péptidoglicano, ¿verdad? Y en cambio las gram positivas pues no tienen esa membrana externa. La susceptibilidad a la penicilina es mayor en los gram positivos que en los gram negativos. ¿Por qué? Porque su tipo de enlaces son más complejos y entonces son más susceptibles a la penicilina. La inhibición por colorantes igual sucede mejor o se da mejor en los gram positivos que en los gram negativos. Y acuérdense que muchos medios de cultivo poseen algunos colorantes que van a inhibir el crecimiento de cierto tipo de bacterias, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque actúan sobre su pared celular. El punto isoeléctrico, y siempre les pregunto, ¿qué es el punto isoeléctrico? ¿Alguien sabe? Hola, hola. Bueno, se los voy a dejar para que lo estudien, ¿eh? Por ahí lo buscan. Ok, el espacio periplásmico, en el caso de la bacteria gram positiva, casi no existe, y en el caso de la bacteria gram negativa tiene un gran espacio periplásmico, que es el espacio que está entre la membrana plasmática y la membrana externa que tiene. En cuanto a la producción de toxinas, los gram positivos generalmente producen toxinas que secretan al medio de cultivo, las arrojan al medio de cultivo. En el caso de los gram negativos, su propia pared celular actúa como una endotoxina y se llama endo porque forma parte del propio cuerpo del microorganismo, ¿sí? No la tienen que secretar, sino que su propia pared es tóxica. El grado de entrecruzamiento, ya dijimos, ¿verdad?, que en los gram positivos es mayor y en los gram negativos es más bajo, es menor. El tipo de entrecruzamiento, ay Dios mío, el tipo de entrecruzamiento, pues aquí está dado por puentes interpeptídicos y en el caso de las gram negativas es un enlace peptídico directo entre los aminoácidos del N-acetilmurámico de la cadena de arriba con la de abajo. ¿Sí? Entonces, en esta transparencia, ¿verdad?, se ponen las principales diferencias entre los gram positivos y los gram negativos en cuanto a su pared celular. ¿Alguna duda? ¿No? No, profe, gracias. Profe, ¿no también es conocido como el punto isoeléctrico? ¿También es conocido como pH isoeléctrico? Y a ver cómo lo define. Pues se define como que la molécula tiene una carga neta de 0. Así es cuando los aminoácidos tienen una carga neta de 0. Este es el punto isoeléctrico. Bueno, aquí dice que los ácidos teicoicos que están presentes ¿en qué paredes? ¿En las de quién? Ahí dice. En las gram positivas. En las gram positivas, ¿sí? Entonces dice, los ácidos teicoicos son polímeros de glicerol, y tenemos el polímero o de ribitol, ¿sí? Y están unidos por enlaces fosfodiéster al peptidoglucano, OH, del carbono 6, del N-acetilmurámico, y con uno o más aminoácidos como sustituyentes. Ahí están, ¿verdad? El ácido lipoteicoico, LTA, tiene una unión hidrofóbica a la membrana celular, en el caso de la diapositiva de la derecha,
y atraviesan la pared y alcanzan la superficie de la bacteria, y estos varían según la especie bacteriana. Entonces, en la lámina de la derecha, no sé si ven el cursor o no lo ven. Sí, profe. Sí, bueno, aquí en la lámina de la derecha, ¿verdad? Vean cómo los lipoteicoicos están interaccionando con los lípidos de la membrana citoplásmica y atraviesan la pared y salen, ¿verdad? Y los ácidos teicoicos solitos, pues están nada más anclados a los componentes del péptido glucano que forma la pared. Ajá, y aquí estaría, pues, la composición química de estos ácidos teicoicos característicos de la pared de Gram positivos. Aquí tenemos nuevamente la membrana de una célula Gram positiva a la izquierda y de una Gram negativa a la derecha. Entonces, vean, aquí los dos tienen su membrana plasmática, ¿verdad? Con sus fosfolípidos, proteínas, allí intercaladas en la membrana. Luego viene la pared, la peptidoglucana, ¿verdad? Que en el caso de los Gram positivos, fíjense, la extensión de la pared, el grosor es mucho comparado con el de los Gram negativos. Y aquí están también ejemplificados, pues, los ácidos teicoicos, ¿sí? Como estas barras moradas o como estas barras amarillas. Y aquí en este caso esta bacteria tiene una capa S o cápsula. Y aquí en el caso de la bacteria Gram negativa, vean, la cantidad de peptidoglicano es menor, pero aquí arriba tiene otra vez esta especie de membrana, ¿verdad? Porque tiene una bicapa de fosfolípidos, tiene muchas proteínas y además tiene carbohidratos, ¿verdad? Entonces tiene lipopolisacáridos, tiene proteína y tiene iones calcio que mantienen todo esto unido. Entonces aquí creo que está más claro la diferencia entre la pared de una bacteria Gram positiva y una Gram negativa. Entonces, en cuanto a complejidad, la pared de la bacteria Gram negativa es más compleja, pero en cuanto a la cantidad de enlaces cruzados, la pared de los Gram positivos es más compleja, ¿sí? Y toda esta serie de componentes que están aquí arriba pueden actuar como toxinas cuando estas bacterias ingresan al cuerpo humano, como es el caso de las salmonelas, ¿verdad? Estos componentes que tienen aquí, en esta especie de membrana externa, son capaces de producir fiebre, diarrea y malestar general en la persona que ingiera estas bacterias. Por eso, cuando uno se contamina con una salmonela, ¿verdad? Con una cantidad muy baja de bacterias, creo que la dosis mínima de bacterias para causar daño en un humano es de 100 bacterias por gramo de muestra, ¿sí? Y normalmente cuando nosotros nos contaminamos, no nos contaminamos con 100 bacterias, nos contaminamos con miles. Entonces, por las enfermedades bacterianas se presentan pues bastante rápido, ¿verdad? Y además de que tienen un mecanismo de reproducción muy rápido, ¿verdad? Como lo vimos la unidad pasada. Cada 20 minutos pueden estarse duplicando. Bueno, aquí está cuando ustedes hacen la tinción de Gram, cómo se observa una bacteria Gram positiva, en este caso, y cómo una bacteria Gram negativa, en este caso son unos bacilos cortos, ¿verdad? Y la respuesta a esta tinción está basada en los componentes que tienen en su pared celular. Aquí tenemos, por ejemplo, una mezcla. Sí, distinguen perfectamente, ¿verdad? Estos son cocos y estos son bacilos. Y aquí, ¿qué observamos? En este frotis, ¿qué se observa? ¿Qué morfología tienen esos? ¿Qué Gram son? ¿Y qué característica tienen por ahí? Profe. ¿Mande? ¿Son estafilococos en la primera? En la primera, estos sí pueden ser estafilococos porque tienen agrupación como de racimos, ¿verdad? Pero está contaminado porque aquí hay unos bacilos. Pero acá en la segunda, díganme qué forma tiene, qué Gram son y qué estructuras observan. Hay estreptococos, ¿no? La que está como en cadenita.
Acuérdense que el campo se divide como si fuera un reloj, ¿verdad? Entonces ustedes me dicen a las 12, a las 3, a las 6, a las 9. Como a las 8, la morada que está ahí, ¿no es un bacillus? Ajá. Pues sí, parece un bacilo, pero aquí se ven como cocos, ¿verdad? No está muy clara Sí. la transparencia. Aquí Es el que uno vi. podría Se ve uno un podría- poquito separado. Sí, ajá. Aquí sí se ve claro un bacilo, pero ¿qué otra característica ven por ahí? Ahorita les voy a decir por qué están viendo como si fueran cocos. ¿No? Es que unos Que son, dicen, bueno, no, olvídenlo. A ver, que unos son rosados y otros están púrpuras. no, porque lo rosado se observa como en medio de los microorganismos, mira. No es el microorganismo que se observa rosado. Los microorganismos se observan moraditos. Pero, ¿qué hay aquí? ¿Ya les digo? Sí. Se dan por vencidos. Miren, aquí está. ¿Tiene esporas? Exacto, ¿verdad? Esto es una tinción de Gram que no es específica para esporas. Entonces, cuando nosotros teñimos un microorganismo por la técnica de Gram y presenta esporas, las vamos a ver, si se fijan cómo se ve aquí el huequito redondito, porque no está teñida la espora, y aquí también. Y aquí seguramente que esto ha de ser, va a formarse una espora y por eso se ven como si fueran coquitos, pero no son cocos, es el cuerpo de un bacilo que está esporulando, ¿sí? Aquí están las esporas muy claras. Y estos pues no están esporulados. Y aquí esto rosita que se ve aquí es como que restos del colorante que quedó ahí entre ese grupo de bacterias. Pero las bacterias están moradas, ¿sí? Y estos son bacilos esporulados, ¿ok? Gram positivos, ¿sí? Sí, mesa. Y acá pues quedaron, son bacilos gram negativos y cocos gram positivos en forma de racimos. Ok. Bueno, ya me cansé. Déjenme ver cuánto nos falta. Uy. No, esto lo vamos a dejar ya para la próxima clase. Me quedo en la transparencia 48. Le apuntan, por favor, lo que es la formación de protoplastos y esferoplastos. ¿Hasta aquí hay alguna duda de lo que vimos respecto a la pared celular? No, profe. No, mesa. Uy, qué tristes están. ¿Por qué? Porque mañana hay examen, profe. Recuerden que yo voy a estar con el WhatsApp y el correo por si hay alguna duda o algún comentario, ¿verdad? Pues para que me lo hagan. Y espero que no tengan problemas con el examen. Les deseo mucha suerte y espero que hayan estudiado y si no lo han hecho, pues estudien. Porque sí creo que son 40 preguntas para resolver en 50 minutos, algo así. Profe, el examen comenzará a las 12. Sí, a la hora de la clase, ya está programado para que empiece a esa hora. Ok, ¿Sí? gracias, profe. Ok, ¿alguna otra duda? Otra duda, profe, pero fuera del tema de la clase. A ver. ¿De qué tamaño es el perro? ¿Está como el Chuy? Sí, es como un pastor alemán. Ok. Sí, es un perro grande. Okay. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, pues no los veo mañana, pero yo voy a estar pendiente durante el examen. Les deseo que les vaya muy bien.